Ya. Buenas noches, doctora, compañeros todos. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de los tumores malignos de la laringe. Comenzando la exposición, vamos a tocar lo que es la parte de anatomía. Primero vamos a ver cuáles son los límites de la laringe. Anterosuperiormente es la base de la lengua, a través de su inserción con el hueso hioides. El límite inferior de la laringe lo forma la unión del cricoides y el primer anillo traqueal, y periféricamente está rodeada por la hipofaringe, la base de la lengua y el esófago cervical. También vamos a ver cómo es la división regional de la laringe, que es en tres regiones: supraglótica, glótica y subglótica. La supraglotis comprende la epiglotis, los pliegues ariteno-epiplóicos, los aritenoides, las bandas ventriculares y los ventrículos. La región glótica engloba a las cuerdas vocales, la comisura anterior y posterior. Y la subglotis es un espacio único englobado entre las cuerdas y el borde inferior del cricoides. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Pasando a lo que es un poco la histología o el epitelio de la faringe, la mucosa que tapiza la laringe, perdón, es de tipo respiratorio. Es un epitelio cilíndrico ciliado, exceptuando en las cuerdas vocales, donde es plano, poliestratificado y no queratinizante. Dentro de lo que es el esqueleto de la laringe lo forman los cartílagos tiroides, cricoides, epiglótico y aritenoides. Los cartílagos corniculados y cuneiformes son considerados accesorios de la laringe. Y de forma embriológica, el revestimiento interno de la laringe es de origen endodérmico, pero los cartílagos y los músculos provienen del mesénquima, de los arcos faringios cuarto y sexto. Es por ello que los músculos de la laringe están inervados por el nervio vago. El nervio laringio superior inerva las estructuras derivadas del cuarto arco faringio, y el recurrente a aquellas derivadas del sexto arco faringio. Los componentes cartilaginosos del cuarto y sexto arco faringio se fusionan para formar a los cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados y cuneiformes. Y el cartílago epiglótico deriva del cuarto arco faringio. Siguiente, por favor. Continuando, vamos a recordar un poco de la vascularización. Sabemos que la vascularización va a proceder de lo que son las arterias tiroideas, tanto superior como inferior. La superior nos va a dar la rama laringea superior y anteroinferior, que va a corresponder a lo que es la glotis y supraglotis. Por otra parte, la tiroide inferior va a irrigar la subglotis a través de lo que es la arteria laringea inferior. Igual, del mismo modo, las venas van a recibir el mismo nombre que las arterias y su recorrido va a ser a la paralela de estas. Siguiente. Por otra parte, la inervación y el drenaje linfático. Tenemos que tener en cuenta que la inervación va a proceder del décimo par craneal a través de lo que sería su rama recurrente, principalmente lo que sería el motor sobre la musculatura intrínseca de la laringe y también de lo que sería el nervio laringio superior, fundamentalmente sensitivo y también con acción motora sobre lo que vendría a ser el cricotiroideo. Por otra parte, el drenaje linfático, esto es importante, sobre todo en este tema. La supraglotis va a drenar a la cadena yugular profunda superior y media, y la subglotis en las cadenas paratraqueales mediastínicas y yugular profunda inferior. Acá es importante que la glotis tiene escaso drenaje linfático, y esto va a ser de gran relevancia, ya que la presencia o no va a dar de afectación ganglionar, va a ser el factor pronóstico más importante en lo que son tumores. Siguiente. Continuando con la exposición en la parte de factores de riesgo, siguiente por favor. Bueno, en una investigación que se realizó en Cuba, en el cual participaron 95 pacientes, se halló de que uno de los factores de riesgo que encontraron fue la actividad laboral, y aquí en relación a la ocupación de estos pacientes con cáncer laringio, pues se observó de que el mayor porcentaje correspondía al perfil de jubilados, con 61.1%, siendo las amas de casa las que ocupan en la segunda posición y la de tercera posición en la condición de campesinos, ¿no? O desocupados.
Siguiente, por favor. Otro factor de riesgo que investigaron también fueron los hábitos nocivos. Bueno, se sabe que los hábitos nocivos, tanto el alcohol, el tabaco, en sí va a generar un montón de patologías, ¿no? Enfermedades crónicas, pero dentro del cáncer en este caso, se ha hallado de que el tabaco va a ser el factor eh, de riesgo predisponente que más se va a encontrar en este tipo de perfil de pacientes y los cuales también se analizaron a los exfumadores y a los que nunca fumaron, ¿no? Y finalmente el alcohol, pues en este caso se vio de que la mayoría no consumía alcohol, ¿no? Entonces no podría ser, no lo consideraríamos como un factor de riesgo para este tipo de cáncer. Siguiente, por favor. Continuando con lo que son los factores de riesgo, en el mismo estudio se analizó si es que los pacientes que presentaban cáncer laringio tenían alguna enfermedad concomitante. Dentro de ellas se encontraron tres que fueron las principales patologías que se encontraron en los pacientes. En la primera tenemos la hipertensión arterial, el alcoholismo y la cardiopatía isquémica. La hipertensión arterial encuentran que es la enfermedad que más prevalece en aquellos pacientes que padecen de cáncer laringio y de acuerdo a la literatura, sin embargo, no coincide porque de acuerdo a la literatura se dice que la enfermedad concomitante que está más relacionada a cáncer laringio es el reflujo gastroesofágico. Siguiente, por favor. Ahora, de acuerdo a la localización topográfica, esta va a variar mucho, ¿no? Pero de acuerdo a este estudio, la localización topográfica que ha tenido más prevalencia es el cáncer laringio y la localización transglótica, seguida de la glótica y la supraglótica, aunque esto varía mucho de país en país. De acuerdo a los datos epidemiológicos, en Perú, el cáncer laringio es uno de los principales cánceres que va a afectar frecuentemente a poblaciones que están en pobreza. Seguido va a estar el de cervix, el de pene, el de hígado, piel, tiroides y el sarcoma de Kaposi. Ahora, la localización más frecuente es la supraglotis en países del Mediterráneo y glotis en países anglosajones. Y también tiene la localización a lo que ver, una información importante sobre el riesgo de metástasis, ya que si es que están localizados, por ejemplo, en la glotis, en esa parte no hay muchos ganglios linfáticos, entonces hay rara metástasis cervicales a nivel de lo que sería T1 y T2. A nivel de lo que es la supraglotis hay abundantes ganglios linfáticos, entonces es muy frecuente la metástasis cervical. Y en el caso del subglotis hay una red abundante linfática, pero menor que en la supraglotis, y la metástasis también es frecuente. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que vendría a ser el diagnóstico. Aquí es bastante importante, en primer lugar, hacer hincapié en la sintomatología, ¿no? Esta más que todo va a variar en función de la localización de la lesión. Y posterior a esto, entramos a lo que es la exploración laringea, ¿no? En donde podemos hacer uso de lo que es la laringoscopía indirecta y endoscopía laringea flexible o rígida. Esto nos va a orientar sobre el asiento del tumor, su extensión y sobre todo la movilidad laringea a nivel de las cuerdas vocales, a nivel de la aritenoides y también del resto de las estructuras laríngeas. Otro que se puede usar es la estroboscopía, que permite establecer un diagnóstico precoz al detectar alteraciones del movimiento de la onda mucosa de las cuerdas vocales. De esta forma, permitiéndonos el diagnóstico precoz de lesiones incipientes en este nivel. El otro vendría a ser la laringoscopía directa con utilización de microscopio. Este nos va a permitir un conocimiento exacto de la localización tumoral y de su extensión. Así, de la misma forma como vamos a poder ver los ángulos muertos, también ver la posibilidad de conocer la imagen tanto superficialmente y características macroscópicas de este tumor primario. Ahora, también tenemos lo que vendrían a ser las pruebas de imagen dentro de la exploración laringea, y aquí podemos hacer uso de la radiografía de partes blandas de alto kilovoltaje. Esta se puede usar tanto en proyecciones posterior, anterior y lateral, y son fácilmente disponibles y aportan información valiosa en relación con la extensión de la lesión, debido a que las partes blandas y el cartílago se contrastan
con los espacios aéreos, proporcionando un estudio de contraste mediante el aire. Otro que podemos hacer uso es la TC, ¿no? Con contraste. Intravenoso generalmente es el primer y a menudo el único estudio radiológico necesario para poder valorar lo que vendría a ser un tumor laríngeo. Es importante. Ya que esta TC es bastante exacta en la valoración de las lesiones laringeas y especialmente en relación con la extensión del tumor y la invasión cartilaginosa y de partes blandas adyacentes. Otro que se puede hacer uso es la resonancia magnética nuclear, que tiene una capacidad añadida para proporcionar imágenes de manera tridimensional en los planos axial, coronal y sagital, y de esta forma demostrar la extensión local de la lesión laringea. Algo importante acá mencionar que la lesión aparece con una señal baja o intermedia en T1 y brillante en T2, ¿no? Y aparece un realce variable en las secuencias T1 con contraste. Otro que podemos usar es la gammagrafía con T1 201, ¿no? Esta es una técnica de medicina nuclear que estudia ya también el metabolismo celular. Ahora, va a existir también un interés creciente en las aplicaciones oncológicas de ese trazador, motivado por los problemas diagnósticos que presentan las técnicas de imagen convencionales, tanto como ya lo habíamos mencionado, la tomografía y la resonancia. Ahora, otra que también podemos utilizar vendría a ser la tomografía por emisión de positrones. Esta es otra técnica de medicina nuclear capaz de valorar e incluso cuantificar el flujo tisular y el metabolismo celular. Desde la introducción en la práctica clínica a principios de estos años de los 90, se demostró, ¿no?, la utilidad de esta tomografía por emisión de positrones. Pero esta es un poco usada en desuso, ya que es por el mismo hecho de que es una prueba bastante costosa, ¿no? Siguiente. Ya. Ahora, es importante también tener en cuenta la clasificación TNM, ¿no?, que nos va a ayudar a poder manejarlo en estadios. Aquí podemos ver el cuadro en donde tenemos a 3 niveles, ¿no? Supraglotis, glotis y subglotis. Ahí en cada uno con ciertas características, llenamos de T1, T2, T3, T4A y T4B, ¿no? En los distintos aspectos, como vendría a ser a nivel supraglótico, glótico y subglótico. Ahora, y siendo la T el tumor primario, ¿no? Por eso es la T de TNM. Ahora la N, que vendría a ser la afectación ganglionar, aquí para cualquier localización, ¿no? Y podemos empezar desde N0, N1, N2 o N3. Y el M, que nos va a asociarnos a la metástasis a distancia, donde podemos ver de M0 y M1, ¿no? Para cualquier también localización. El siguiente. Ahora, algo importante de esto es en función de los diferentes grados, tanto de T, N o M, podemos clasificar a los pacientes, como ya los mencionaba, en estadios. Siguiente, por favor. En el cuadro que les voy a mostrar, ahí podemos ver, por ejemplo, los estadios, ¿no? Haciéndose un cuadro de doble entrada, en donde vamos a poder manejarlo por estadios, ¿no? Tanto mencionando lo que vendría a ser el tumor primario, que estaría asociado con la T, la N, que es la afectación ganglionar, ¿no? Y también lo que vendría a ser la M, que es la metástasis a distancia. Siguiente. Bien, respecto a tratamiento, siguiente por favor. Vamos a ver que el tratamiento se va a realizar fundamentalmente con base en la cirugía y la radioterapia. La elección de una u otra forma de tratamiento va a depender de la localización tumoral, de su extensión local, de la posible afectación ganglionar cervical, la edad del paciente y también la propia elección del mismo. El tratamiento quirúrgico va a permitir en ocasiones conservar parte de la laringe y por lo tanto va a mantener la función de este. En tumores pequeños, la otra opción de tratamiento pues va a ser la radioterapia, con la que vamos a obtener porcentajes de curación que son próximos al tratamiento quirúrgico. En aquellos casos intermedios en los que la cirugía pues conlleve a una exéresis, o sea, a una extirpación completa de toda la laringe, las opciones de tratamiento pues se van a ampliar a radioterapia hiperfraccionada o a quimioterapia, que va a estar asociada a radioterapia.
Y en los tumores más avanzados, tanto en crecimiento laríngeo como ganglionar, el tratamiento habitual va a ser pues, la cirugía radical y también la radioterapia posoperatoria. Siguiente, por favor. Siguiendo con la exposición, en cuanto a la cirugía, vamos a ver que, hablando más acerca de esta, se puede hacer una extirpación endoscópica, que esa puede ser laringofisura, que es la cordectomía. También se puede hacer uso de la hemilaringotomía, que esas son operaciones conservadoras de la laringe, ¿no? Que extirpan completamente la neoplasia, pero preservando sus funciones, donde se sirva, como su nombre dice, solo una parte o un lado de las cuerdas vocales, ¿no? En este caso. Ahora otra también puede ser, otra puede ser la laringectomía parcial o completa, y el vaciamiento cervical, que sería que este procedimiento consiste en la extirpación bajo anestesia general de la mayor parte de los ganglios linfáticos del cuello, que o ya sea de un lado o de los dos lados, que hayan sido afectados, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de la cordectomía. Esta consiste en la extirpación de las cuerdas vocales, ¿no? Por la presencia de una lesión, en este caso tumoral, ¿no? Esta esta se va a efectuar bajo la anestesia general mediante una vía de abordaje externa que también se denomina laringofisura. Durante la intervención puede ser necesario realizar una traqueostomía provisional, que consiste en la comunicación de la tráquea con el exterior mediante un orificio que se va a realizar, ¿no? En el cuello, a nivel del cuello. Posteriormente, el traqueostoma puede cerrarse si la respiración se mantiene con normalidad. Esta va a tener tipos, ¿no? La tipo 1, una cordectomía subepitelial, dependiendo el nivel de abordaje que se va a hacer. También puede ser, como por ejemplo en el tipo 2, subligamental, el tipo 3 transmural, en el tipo 4 ya es extendida, o en este caso total, y la tipo 5 extendida. Y ahora, en cuanto a la laringectomía, vamos a ver que esta puede ser parcial o total. La parcial es con frecuencia se pueden tratar los cánceres, en este caso que son más pequeños de la laringe. La función es que en esta se puede remover solo una parte del órgano fonador de la laringe. En la total, en este procedimiento se extirpa toda la laringe, luego la tráquea se va a llevar a través de la piel a la parte frontal del cuello, como se puede observar en la imagen, generando el estroma, ¿no? El estoma a través del cual el paciente va a respirar. Ahora, en cuanto a los tipos, vamos a ver que en un 90% es el carcinoma epidermoide. Ahora, también vamos a ver que puede haber el condrosarcoma, pero este tiene una evolución favorable y se hace con una cirugía conservadora. Ahora, en cuanto a linfomas, estos son muy raros y generalmente da de lugar de metástasis, y los adenocarcinomas que surgen de la laringe, o estos pueden ser también por metástasis. Bien, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Vamos a continuar con el tema y ya se mencionó dentro de los tipos de lesiones o tumores malignos más representativos, vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser el carcinoma epidermoide. Esta básicamente es una transformación de células normales a anormales y va a responder a una mutación genética, donde vamos a ver que estas células que ahora son anormales van a tener una multiplicación desordenada y van a tener la capacidad de invadir tejidos cercanos y también de diseminarse a otras regiones a través del sistema circulatorio y linfático. Entonces, para empezar este tema tenemos que ver que si este carcinoma epidermoide se desarrolla sobre las cuerdas vocales, hablamos de un cáncer intrínseco. Y si se desarrolla o se presenta en alguna otra porción de la laringe, va a ser un cáncer extrínseco. Por lo tanto, los síntomas van a ser diferentes según cuál sea la localización de la lesión. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la epidemiología y algunos datos que tenemos acerca del carcinoma epidermoide, vamos a ver, como ya se mencionó antes, que este va a ser, dentro de todas las neoplasias malignas laringias,
el carcinoma epidermoide va a constituir prácticamente el 90%. Por lo tanto, podemos decir que es el tipo histológico más frecuente del carcinoma laríngeo. Ahora, si lo llevamos a ver, ya se mencionó también que dentro de las estadísticas, uno de los carcinomas relacionados a la pobreza, perdón, de los cánceres relacionados a la pobreza, vamos a encontrar que a nivel laringio va a estar dentro de los primeros. Y también, si hablamos dentro de lo que vendría a ser cánceres a nivel de cabeza y cuello, este carcinoma epidermoide laringio va a ser uno de los más frecuentes. Como datos más representativos de la epidemiología y etiología en esta diapositiva he puesto y he considerado a los varones. Las bibliografías difieren, en algunos dicen con relación a las mujeres de 1 a 4, otros dicen de 1 a 7, pero con que sepan que es más frecuente en los varones es suficiente. Menciona la literatura que es más frecuente cuando son mayores de 40 años y cuando llegan a la edad de 60 a más, la frecuencia se incrementa, ¿no? Con respecto a la etiología, tenemos que tener en cuenta cuáles son los causantes, y dentro de los más importantes, por eso está ahí subrayado, vamos a encontrar al tabaquismo, y esto es muy variante, también el abuso del alcohol. En estudios se ha demostrado que la metaplasia de la laringe es proporcional a la exposición del humo del cigarrillo y es reversible. Se ha visto que en animales que han sido expuestos al humo del cigarro se ha producido lesiones carcinomatosas. Ahora, con respecto al alcohol, los estudios los estudios que se han realizado con respecto a este factor y a otros como la edad, raza y otros hábitos sugieren que el riesgo de presentar cáncer laringio se incrementa cuando está este factor del alcohol. Ahora, otra teoría menciona que la hipovitaminosis, en este caso la A y la C, como se ve ahí en la diapositiva, otros dicen la E+, pueden facilitar la presencia de este carcinoma epidermoide. Con respecto a la vitamina A, se ha demostrado que tiene un efecto inhibidor sobre la formación de tumores epiteliales al controlar la diferenciación celular. Prácticamente evita a que se dé la formación del cáncer. Y también en un estudio hecho por Graham y sus colaboradores, se encontró que cuando se ingerían bajas concentraciones de la vitamina A y de la vitamina E, el riesgo relativo de presentar cáncer de laringe se incrementó en 3 veces y 2.5 veces respectivamente. Ahora, otras bibliografías mencionan también el caso del virus del papiloma humano. Se dice que está bien identificado como un agente causante o causal para diversas alteraciones proliferativas cutáneas y mucosas, ¿sí? Otras causas también mencionadas de menor frecuencia es la exposición a radiaciones, participación del reflujo gastroesofágico. Sin embargo, también algunas bibliografías mencionan que no, otras mencionan que sí. También tenemos las inflamaciones crónicas y algunas mencionan también la ingesta de asbesto y de mostaza. Con respecto a los síntomas, como ustedes pueden ver ahí, los síntomas más característicos van a ser la ronquera o disfonía. Es el síntoma más temprano. Todo tejido neoformativo que aparece en las cuerdas vocales va a producir alteración de la voz. El 80% de los carcinomas se inician en las cuerdas vocales, el 15% en la región supraglótica y el resto en la región subglótica. Ahora, todo paciente con disfonía que se prolonga más de 2 semanas exige un examen directo de la laringe. Ahora, el dolor va a ser un síntoma, pero no es un síntoma temprano, es un síntoma tardío en carcinomas extrínsecos y la disnea cuando presenta una obstrucción parcial. Otros síntomas tardíos, vamos a ver la pérdida de peso, aliento fétido y debilidad general progresiva. Con respecto a lo que vendría a ser las regiones que se ha visto en anatomía, podemos mencionar que un tumor, un carcinoma en la epiglotis, por ejemplo, o en la región supraglótica, puede llegar, si llega a adquirir un gran tamaño, los primeros síntomas que va a presentar puede ser, ¿no? Dolor cuando ingiere frutas ácidas o algunas bebidas calientes. Cuando sigue este proceso,
puede llegar a infiltrar a la glotis y va a causar disfonía. Y cuando va a descender prácticamente, puede llegar a presentar disnea. Es por eso que aquí de manera resumida he puesto, por ejemplo, cuando está en la región supraglótica, podemos tener el picor o la sensación de cuerpo extraño. En la región glótica, lo más importante vendría a ser la disfonía. Aquí nos mencionaba que estos son los que tienen baja metástasis, por lo tanto tienen un buen pronóstico, ¿no? Y en la región infraglótica podemos ver la disnea y el estridor. Ahora, un dato más, los tumores extrínsecos de la laringe no producen síntomas tempranos de la laringe porque, como hemos dicho, estos no interfieren para nada con la voz. Siguiente diapositiva.
Buenas noches. Ahora vamos a continuar con la parte de adenocarcinoma. Hay que tener en cuenta que este es un tipo de tumor muy infrecuente y que solo lo vamos a encontrar o va a ser parte de un 0.33-35 a un 0.5% de todas las neoplasias laringeas malignas que vamos a poder encontrar. Se va a caracterizar especialmente puesto que tiene una elevada agresividad y tiene una tendencia a producir una metástasis a ganglios linfáticos que se encuentran en la parte cercanos regionales o a distancia. Tener en cuenta el factor etiopatogenio que se caracteriza más es el tabaco, viene a ser el tabaco. Además que preferentemente nos afirman de que va a estar localizado en la parte en la supraglotis. Siguiente, por favor. Ya. Continuando con eso, hay que tener en cuenta que su origen va a estar relacionado con las glándulas de las seromucosas localizadas en la submucosa de la laringe. Señalado normalmente que vamos a encontrar estas en la parte de las localizaciones que predominan, que van a ser las zonas de supraglótida o subglótida. Y esto podría llevar, es decir, que podemos explicar esta distribución topográfica porque teniendo en cuenta la distribución y la concentración de las glándulas salivales menores que van a encontrarse justamente en los lugares que ya hemos mencionado, donde preferentemente vamos a encontrar este tipo de adenocarcinoma. Por lo cual se ha podido llegar o se ha podido concluir o postular una relación que el adenocarcinoma de la laringe sea una neoplasia que estén orientados a partir de las glándulas salivales menores. El diagnóstico normalmente se le va a hacer principalmente, vamos a tener en cuenta la parte clínica y también se le va a poder realizar una tomografía o la parte de imágenes, una laringoscopía, también indirecta, como ya anteriormente lo ha mencionado mi compañero, y también la parte histológica. Esto especialmente para la exclusión de otros tumores. Además que el tratamiento suele ser relacionado a la parte quirúrgica y también estar asociado a la radioterapia, aunque según las últimas experiencias han dado a entender de que la radioterapia en los carcinomas glandulares de las glándulas laringeas es mucho menor que a comparación de las medidas quirúrgicas. Siguiente, por favor. Ahora, los síntomas que van a presentar esta patología va a estar relacionado con la ubicación en donde va a estar o va a estar presente. En la parte supraglótida vamos a ver que los síntomas son más tardíos y van a tener una sensación de un cuerpo extraño, picores, una tos seditativa, y odinofagias, halitosis y tialismos, y también tialismos y también la presencia de disnea. Esto cuando ya suele ser suele ser grande. También la parte de las glóticos vamos a encontrar que inicia con una disfonía, que es por lo cual vamos a ver un diagnóstico precoz. Esta disfonía va a ser persistente y progresiva, a diferencia de la laringitis, y vamos a tener en cuenta también la presencia de la disnea cuando hay un compromiso del lumen laringio. Y en la parte de los supraglótidos y infraglótidos va a empezar con la disnea después de un periodo que va a ser asintomático. Posteriormente va a estar presente la tos seditativa y este normalmente suele tener un diagnóstico que suele ser tardío. Siguiente, por favor. Bien, buenas noches. Vamos a hablar acerca del seguimiento y el pronóstico de los tumores malignos de la laringe. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al seguimiento, vamos a hacer una revisión al año, cada 1 a 3 meses, revisión a los 2 años, de cada 2 a 4 meses, 3 a 5 años, cada 4 a 6 meses, y cuando es más de 5 años, cada 6 a 12 meses. La radioterapia, si es que se va a realizar, se tiene que monitorizar la TSH cada 6 a 12 meses. Siguiente, por favor. El factor pronóstico más importante del cáncer de la laringe es la invasión ganglionar y la extensión extranodal. La causa de muerte son la recidiva locorregional. Por ende, vamos a tener el pronóstico de supervivencia a los 5 años de los tumores glóticos y los tumores supraglóticos. En general, los tumores glóticos van a tener una supervivencia del 70 al 75%, mientras que los supraglóticos van a tener del 60 al 70%, pero divididos según el estadiaje. Estamos viendo en la pantalla que el estadio 1 va a tener los tumores supraglóticos 96%, mientras que su estadio 4C va a tener un pronóstico más
bajo, que va a ser de 0 a 10%, y los tumores supragláticos también va a tener un estadio 1 del 95%, mientras que el estadio 1, ese es 4C, va a tener un pronóstico de 0 al 10%. Siguiente, por favor. Buenas noches, continuando con la exposición, voy a hablar acerca de lo que es la rehabilitación funcional. La rehabilitación del habla en los pacientes laringectomizados es generalmente lo primero que pensamos al hablar de una rehabilitación funcional en una cirugía oncológica de laringe. Sin embargo, hay otros aspectos, ¿no?, que influyen en la calidad de vida de estos pacientes y que debemos conocer para prevenirlo. Hay que destacar entonces estos 7 rubros a continuación, en el cual el dolor va a estar presente en un 33% de estos pacientes con neoplasias y va a haber dolor frecuente y persistente. Este puede ser agudo tras la intervención o crónico. También se ha demostrado una correlación directa en la presencia de este dolor y la calidad de vida, por lo que deben usarse los medios de analgésicos actuales. En cuanto al olfato y el gusto, en 2/3 de esos pacientes con laringectomía, estas funciones se ven alteradas y pueden mejorar con el empleo de los músculos faciales. No hay que olvidar que la radioterapia también altera esos sentidos. Uno de los muchos empleo de estos músculos faciales es la ejercitación, ¿no?, de los músculos de la cara, haciendo estos movimientos, el cual va a contribuir a la ayuda y al desarrollo y a la mejora de este paciente, en el cual es hacer estos movimientos, ¿no?, de abrir la boca, de cerrar la boca, el cual se emplea, ¿no?, con el músculo bocinador, el cual se hace los labios hacia adelante y hacia atrás sin mostrar los dientes. Esto una serie determinada en el día. En cuanto a la salivación, los problemas de salivación se achacan básicamente al uso de la radioterapia y se ha empleado fármacos como la amifostina y la pilocarpina para restringir su aparición. Ahora, para la deglución, la cirugía de la supraglotis, por ejemplo, altera la anatomía y la sensibilidad de este órgano y lo que se produce consecuentemente, ¿no?, lo que es aspiraciones y disfagia por alteración de la fase de la faringe de la deglución. Entonces, el médico cirujano debe tener en cuenta la fisiología, ¿no?, normal de la deglución para evitar recesiones y reconstrucciones que alteren lo menos posible estos mecanismos. Y una vez dañada, existen múltiples maniobras para potenciar la deglución, como la flexión de la cabeza en el momento de realizar la fase faríngea de deglución, por ejemplo, y también en el mismo caso del olfato y el gusto, la radioterapia y la quimioterapia alteran la deglución. Y para mejorar la deglución podemos considerar esta serie de ejercicios con la lengua, que es engrosar la lengua y adelgazar la lengua o estrechar la lengua, hacer movimientos en círculos o movimientos horizontales y verticales. Ahora, la disfunción del hombro tras una disección cervical también está presente, aunque el tratamiento de estas cadenas glandulares no es objeto de esta parte, ¿no? Pero también es importante mencionarlo, ya que es una morbilidad estética, ¿no?, y funcional se reduce mediante disecciones funcionales y modificadas. El tratamiento de selección es mayormente como prevención, ¿no? Los ejercicios graduales del cuello reducen la aparición y debemos dar instrucciones a esos pacientes para su correcta realización y una ayuda también, ¿no?, de un fisioterapeuta. Y estos ejercicios básicamente consisten en la movilización lateral y la flexoextensión del cuello, elevación y también así como en la rotación de los hombros. Siguiente, por favor. Ahora, los dos últimos, pero no menos importantes, el cual son los problemas psicosociales y el habla. Los afectados de estos pacientes por un cáncer de cabeza y cuello tienen una mayor presión social, ¿no?, que se traduce en una mayor incidencia de depresión, suicidio y otros problemas en este paciente.
Y se ha demostrado que estos métodos ejercen un impacto sobre el desenlace de este cáncer. Y también las preocupaciones constantes son el temor, ¿no?, a la inquietud de estos efectos. En esta fase, el médico especialista otorrinolaringólogo debe ayudar al paciente con una detallada información sobre el tratamiento y consecuencias de este. Y pasa a un plano de la situación laboral de este paciente, estado funcional, aspectos de comunicación, sexualidad, imagen, etc. Y también es importante el apoyo familiar y también la experiencia de otros pacientes que hayan pasado o han tenido, ¿no?, la misma experiencia. Él habla, el uso de protocolos de conservación ha permitido reducir el sacrificio, ¿no?, de la laringe, a pesar de lo cual esa es la pérdida de la voz tras una laringectomía, y estas alteraciones y la respiración de los pacientes tratados con rayo químico o en técnicas parciales es uno de los mayores trastornos. Y para esto se ha desarrollado la introducción de las técnicas quirúrgicas preservadoras de funciones para las laringectomías. Y bueno, en cuanto a su rehabilitación vocal, el aprendizaje del uso de fístulas fonatorias se usaba, y también en la laringofonía o demás técnicas, y se debe considerar parte del tratamiento de estos pacientes. Gracias. Listo, chicos. Ya terminaron, ¿no?, de exponer. ¿O alguien va a exponer algo? Eso es todo, doctora, con el Ya. primer tema. Ya, su delegado me ha dicho que el examen lo quieren dar el día sábado a las 7 de la mañana. Por favor, que consiga un aula en Larapa, ¿sí? Para no bajar hasta Coyán. Igual el examen dura 40 minutos, chicos. El día jueves vamos a seguir haciendo la clase vamos a iniciar la clase ya de oído. Dime, Mari. Doctorita, falta exponer nuestro tema, que es traumas laringeos y estenosis laringea. Ay, perdón. Después le estoy preguntando si ya habían terminado. Ajá, sí, doctorita, Ya, falta ya. esos dos temas. Continúa. Perdón. El tema de traumas faringios, chicos, ya le pasé ya a su compañero el PDF. Entonces, a leer, y pues va a entrar de eso una pregunta. ¿Ya? Ya empiecen a ver. Doctora, compañeros, muy buenas noches. El tema que vamos a empezar hablando va a ser acerca de lo que son los traumas laringe. Siguiente, por favor. Ya, para dar una pequeña introducción, estos traumas laringes son considerados muy poco frecuentes o muy raros, pero sí por su grado de mortalidad, ¿no? Y nuevamente para esto recomiendan hacer un tratamiento oportuno y poder tratar de la manera más rápida y adecuada, que son las lesiones laringeas, para poder salvaguardar la vida, ¿no?, de la persona. Epidemiológicamente, estas lesiones laringeas van a constituir menos del 1% de todas las lesiones traumáticas, o tienen una incidencia del 1 en 125.000 consultas, ¿no?, en el servicio de urgencias, ¿no? Es considerado como la segunda causa más común de muerte en pacientes con lesiones de cabeza y cuello. La primera causa de lesiones lo consideran como un golpe o impacto de la cabeza, ¿no? Que por eso es lo que es un TEG. Siguiente, por favor.
Ya, en según la etiología, esto lo van a clasificar en dos tipos, ¿no? Unos tipos penetrantes, que se va a caracterizarse principalmente por lo que es armas de fuego o armas blancas, en lo cual va a haber una lesión y lo que va a producir son heridas abiertas. En caso de las cerradas, lo más común que se ha llegado a verse es causado principalmente por accidentes de tránsito. En caso de accidentes de tránsito, no solo va a haber una lesión a nivel de la faringe, sino también va a haber una lesión a nivel de lo que es la columna cervical, como lo que se denomina, ¿no? Un latigazo. Ahora, en lo que es, puede haber lo que son por agresiones, como en lesiones deportivas, ¿no? Cuando hay lesiones deportivas o cuando hay saltos, por ejemplo, lo que son estrangulamientos, van a presentar lo que son este tipo de lesiones, ¿no? Hay una hay una característica que se denomina lo que son las lesiones en tendero. Esto es cuando el cuello está expuesto y va a ser golpeado por una superficie dura, como por ejemplo un alambre, una pared o una rama de un árbol, lo que nos va a producir una lesión. Ahora, en algunas fuentes se ha encontrado que hay un daño laringio y androgénico. Y en este caso lo clasifican como si, lo clasifican porque se va a dar, puede haber una lesión cuando se hace un procedimiento, ¿no? Una broncoscopía, el proceso de una intubación ascendente por una vía respiratoria difícil o por una rectotomía percutánea. Y siguiente. Bueno, en cuanto al traumatismo laringio cerrado, bueno, como ya se dijo, ¿no? Va a ser causado por agresiones, accidentes de tráfico, lo que va a ser más, y en deportes de contacto, ¿no? Y entre otros. Eh, También, como ya se dijo, ¿no? Que el cuello en hiperextensión va a tender a exponer más el área a afectarse, lo que se dice el esqueleto laringio. Entonces, aquí se van a presentar generalmente las lesiones. También pueden ocurrir lesiones por aplastamiento, cuando se ejerce fuerza desde arriba de la cabeza. Bueno, también vamos a tener acá el traumatismo moderado, que se va a producir cizallamiento o una deformidad lateral de la laringe, la cual puede darse por edemas o inflamación o algún desgarro de vasos, llegando a un hematoma. Bueno, esto va a hacer que haya una masa que no debería estar ahí, ¿no? Producto de una contusión, un golpe. Y en cuanto a los traumas severos, se van a dar cuando el impacto llega con una gran fuerza y pueden ocurrir soluciones de continuidad de los cartílagos, como vemos en la imagen, fracturas, subluxaciones o ruptura de los ligamentos laringeos. También puede haber lesiones de estructuras nerviosas. Y una de las más frecuentes va a ser la del nervio laringio recurrente, la cual sabemos, ¿no? Que va a ser el encargado de darle inervación a la musculatura de la fonación. Entonces, el paciente puede llegar afónico en estos casos. Siguiente. Bueno, ya se explicó las lesiones en tendedero, pero para redundar. Estas van a ser cuando un objeto contundente golpea el cuello. Podría ser una rama de árbol, un alambre o el tendedero mismo. Aunque puede darse por golpes directos también en la laringe, ¿no? Como en la imagen. Y bueno, se va a aplastar los cartílagos laringeos y puede causar separación cricotraqueal o de otras estructuras, como se observa en la imagen, ¿no? Tenemos las fracturas del ioides, de la tiroides, del cricoides o una separación cricotraqueal. Y bueno, esto será algo a tener en cuenta en los pacientes ancianos por la calcificación de estos cartílagos. Siguiente. También vamos a tener la lesión laringea penetrante, que puede ser causada por armas de fuego o por armas blancas. Y bueno, vamos a tener tipos de lesiones, como van a ser las laceraciones menores, algunas grandes trastornos del cartílago, de la mucosa, de tejidos blandos, nervios y otras estructuras. También las heridas de bala asociadas con daño tisular severo. Y pueden causar la muerte por una interrupción completa de la laringe, que van a ser las lesiones por degollamiento, ¿no? Un edema masivo del tejido blando, producto de una contusión, llevando a una obstrucción de la vía aérea, asfixia y posterior muerte. También lesiones neurovasculares que pueden comprometer la musculatura principal de la respiración, produciendo un paro respiratorio. Siguiente.
En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que los pacientes se van a presentar con una voz ronca, una disfagia, un dolor en la región cervical. Además, este puede estar acompañado de odinofagia o dolor a la deglución, una disnea, estridor. Esto también puede conllevar a lo que son las lesiones en la piel cuando el agente sea, ¿no?, una herida externa, la disfonía, como son los hematomas intralaringeos, y su principal cuadro clínico va a ser el dolor. En cuanto al examen físico, vamos a ver que dentro de este se van a presentar las equimosis, los hematomas, edemas, las heridas cervicales, y en los casos más graves puede haber, ¿no?, lo que es la desviación de la laringe y un enfisema subcutáneo. Siguiente, por favor. Entonces, para el diagnóstico vamos a tener en cuenta que se va a basar principalmente en lo que es una correcta historia clínica y el agente, ¿no?, el mecanismo de la lesión, por lo cual en la evaluación inicial debemos ver si la vía aérea va a ser permeable, para lo cual debemos acompañar a esta con estudios imaginológicos que pueden ser, ¿no?, específicamente una radiografía de tórax. Si la vía aérea va a ser estable, se va a especificar como el gol estándar a lo que es, ¿no?, una tomografía, el cual va a evaluar la extensión de la lesión laringea y nos va a ayudar a descartar lesiones asociadas a estas. Es importante ver que en los pacientes pediátricos los cartílagos no van a estar osificados, entonces por ende no se va a lograr una visualización adecuada en una tomografía, y es por ello que en estos pacientes se recomienda el uso de la resonancia magnética, ya que este va a detectar lo que son las lesiones epiglóticas. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de otros exámenes vamos a tener a la nasofibrolaringoscopía, el cual va a permitir la detección estable de lo que son los hematomas, laceraciones, la presencia de edemas y alteraciones de lo que es las cuerdas bucales. Como segundo punto se toma en cuenta cuando una vía va a ser inestable, en la cual no se va a recomendar pruebas de imágenes y va a ser necesaria una exploración quirúrgica, en la cual vamos a ver, ¿no?, que las lesiones más frecuentes y más afectadas van a ser, como muestra en la imagen, el cartílago tiroides, el cricoides y la epiglotis. Siguiente, por favor. Además de estos exámenes, tenemos, ¿no?, lo que es la laringoscopía flexible, la cual va a evaluar los tejidos de la mucosa interior y la laringe, y este va a ser importante porque mediante este examen podemos detectar la presencia de edemas, hematomas y desgarros de la mucosa. Y el más importante o el gol estándar, que es la tomografía computarizada, que nos va a evaluar los componentes de los cartílagos, tanto óseos, delioides y de la laringe. En algunos casos se puede acompañar con lo que es la radiografía, siempre y cuando se utilice para los pacientes con vía aérea asegurada, normalmente los cuales van a recopilar, ¿no?, la información de los pacientes que sean politraumatizados o con un traumatismo cervical que sea dudoso. Siguiente, por favor. Y también es importante ver lo que es el uso de la clasificación de la severidad anatómica según el trauma laringio, el cual se evidencia, ¿no?, en la clasificación de Schaffer para las lesiones laringeas, donde se puede evidenciar, ¿no?, el tipo de la lesión y el sistema de clasificación que tenga para las lesiones laringeas. Vamos a ver que estos van a variar según al tipo 1, en el cual va a evidenciar un hematoma menor. En el tipo 2, el cual se puede evidenciar un edema externo o una fractura. En el tipo 3 vamos a ver que el edema va a ser extenso y va a tener una ruptura extensa de la mucosa. En el tipo 4 vamos a ver que esta se va a evidenciar una interrupción grave de la laringe y va a tener fracturas de tipo inestable. Y la clasificación tipo 5 va a tener un aislamiento total de la tráquea y la laringe. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento y el manejo, el paso inicial en el tratamiento de las lesiones laringeas es reconocer y establecer una vía aérea, ¿no?, en este caso. El tipo de lesiones, en el caso de una endolaringe normal o fractura menos fractura de mucosa, el manejo que se va a llegar a seguir es una supervisión. En el caso de una fractura de tiroides o cricoides con una endolaringe ilesa, el manejo tenemos que seguir es el examen de garganta, reducción abierta y fijación interna de fracturas esqueléticas de laringe como sin placas de tirotomía en este caso. En cuanto a una fractura inestable o interrupción de la comisura anterior,
o laceraciones importantes de la mucosa, tenemos que hacer una reducción abierta o fijación interna de fractura o una corrección de la laceración de la mucosa, un stent de endolaringe, ¿no? Y una fractura constante de laringe con una comisura anterior ininterrumpida con cambio de la mucosa, que es menos severo, tenemos que hacer un examen de garganta con una reducción abierta y fijación interna de la fractura esquelética de la laringe, con tirotomía, con placa y cierre primario de laceraciones, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de una endolaringe normal en la que el traumatismo sea reversible de la mucosa, puede o no estar presente una fractura. El manejo que vamos a ver es la supervisión y una interrupción del cartílago endolaringe. El manejo tendríamos que realizar una traqueotomía o intubación laringoscópica directa y esofagoscopía, exámenes de garganta o corrección de hallazgos como una obstrucción inminente de la vía respiratoria, y es así que los mejores resultados se obtienen cuando las lesiones de las vías respiratorias se tratan dentro de las 24 horas, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, decimos que esta va a ser necesaria para todas las situaciones y exámenes anestésico-compléticos del esófago y la laringe con laringoscopía directa y endoscopía respectivamente. Las laceraciones de la mucosa, las fracturas inestables y las fracturas desplazadas requieren un examen de cuello abierto y probablemente una tirotomía para un mejor tratamiento. Una tirotomía formal puede no ser necesaria si las lesiones intralaringeas son leves. Un stent puede ser esencial si hay lesiones extensas de la mucosa intralaringea. Sin embargo, dichos dispositivos solo deben ser usados racionalmente cuando pueden provocar algún tipo de cicatrices en el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al pronóstico, vamos a ver que estas lesiones laringotraqueales van a ser fatales, por lo tanto es esencial manejar lo que es la vía aérea de inmediato, ya que omitir una lesión laringea grave puede provocar la obstrucción de las vías respiratorias en este caso y puede provocar la muerte. El tratamiento temprano de las vías respiratorias va a beneficiar a los pacientes con fracturas laringeas, ya que va a aumentar los tiempos de cicatrización y la identificación. En cuanto a las terapias tempranas, van a mejorar los resultados en cuanto a la voz y las vías respiratorias de los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las complicaciones, vamos a ver que esta va a variar, ya que la cicatriz de la mucosa intralaringea va a tener una lesión en cuanto al tejido de granulación y va a provocar cicatrices. El desarrollo de la cicatriz va a ser una complicación, por decirlo peor, y va a ser la mejor prevención, va a ser la cicatrización rápida de la mucosa y así evitar que el músculo laringeo quede expuesto. Además, la dependencia de la traqueotomía a largo plazo puede ocurrir si la cicatrización va a ser grave o persistente. Y bueno, la paresia o parálisis de las cuerdas vocales van a tener una presentación posterior al trauma, ya que van a mejorar en este caso. Y los nervios laringeos superiores o recurrentes también van a sufrir daños en cuanto a la recuperación, ya que va a provocar disfonía o aspiración y va a requerir atención médica. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la estenosis laringea, siguiente, por favor. Una estenosis en sí va a ser el estrechamiento, ¿no? En este caso puede llegar a ser parcial o completo de la vía aérea superior que va a comprometer la respiración. Ahora, las estenosis laringotraqueales pueden ser congénitas, aunque lo más frecuente es que sean adquiridas. Bueno, hay mucha variedad etiopatiogénica, pero lo más frecuente es que se produzcan estenosis por posintubación prolongada y por traqueotomía. Entonces, el mecanismo causante, lo principal va a ser la presión ejercida por el tubo de ventilación sobre la mucosa y la pared laringotraqueal en general. La isquemia va a aparecer cuando la presión ejercida sobre las paredes internas excede, a la presión de perfusión capilar de estos niveles, y a esta isquemia se le van a sumar fenómenos como el estancamiento de secreciones, la ulceración, seguido de infiltrado inflamatorio y de invasión bacteriana.
Siguiente. De acuerdo al tiempo, las estenosis pueden ser agudas o crónicas. Agudas puede ser por traumatismos externos, procedimientos endoscópicos y quirúrgicos, y las crónicas son las que tienen más de 3 meses. Puede ser por traumatismos, por ejemplo, por accidentes automovilísticos, por enfermedades sistémicas y por procedimientos quirúrgicos. Siguiente. Bueno, este es un cuadro de la etiología donde la dividen las traumáticas. Como lo dije, la posintubación y postraqueotomía va a ser la etiología más frecuente. También tenemos a las neoplásicas por tumores, a las infecciosas que pueden ser por papilomatosis, difteria, etcétera. Las inflamatorias por edemas de Reinke, las inmunitarias que puedes ver por una granulomatosis de Wegener, sarcoidosis, por reflujo gastroesofágico, las neurológicas también que puede ser por parálisis de los abductores y que puede ser también por compresión extrínseca, por la tiroides, por adenopatías o por tumores. Siguiente. De acuerdo a su localización, las estenosis pueden ser supraglóticas, pueden ser glóticas y también subglóticas. Y otra clasificación también de acuerdo al grado de obstrucción, donde vamos a tener 4 grados, donde el 1 va a ser el 70% o menos de la obstrucción, el 2 que va a estar entre el 70 y el 90% de la obstrucción, el 3 que va a ser el 90% de la obstrucción con luz todavía identificable, y el 4 ya que va a ser una obstrucción completa de la luz laríngea. Siguiente. Bueno, para continuar, vamos a tocar lo que son las estenosis supraglóticas, como ya lo tocó mi compañera, y diversas etiologías, que pueden ser por traumáticas, ingestión de agentes cáusticos, infecciones y neoplasias. En el diagnóstico es importante hacer una historia clínica adecuada para saber cuál ha sido la etiología y así escoger un mejor manejo. Y el examen clínico es importante los métodos endoscópicos. El que más se utiliza es la laringoscopía indirecta, y en los estudios de imagen, como la TC y la resonancia magnética, nos van a ayudar como complemento para ver el grado. El tratamiento, si de acuerdo a la etiología esta es por un trauma, lo que vamos a hacer es una traqueotomía y una reparación por la vía externa. ¿Cuáles son estas dos vías que vamos a tener? Es la faringotomía anterior o una hipofaringotomía transyoidea. El objetivo es resecar el cuerpo del hioides y así vamos primero a eliminar las bandas fibrosas. Estas se pueden eliminar por 2 métodos: incisiones verticales con el bisturí o con láser de CO2. Después de eliminar las bandas fibrosas, se van a disecar los bordes de la mucosa laríngea alrededor de la lesión para luego hacer un cierre horizontal. Ahora, si es que hay adherencias en la porción lateral de la epiglotis, con la hipofaringe se va a requerir lo que es una resección parcial de la epiglotis. Ahora, si tenemos un desplazamiento posterior de la base de la epiglotis y tenemos luxaciones anteriores, ya sea de una o de las dos aritenoides, se va a abordar a través de una tirotomía media. Y si tenemos aritenoides luxados, se pueden tratar por una vía endoscópica. Ahora tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Si las estenosis supraglóticas se van a reparar por vía endoscópica, siempre y cuando el tejido cicatrizal sea menor de 1 centímetro en su dimensión vertical y no haya pérdida sustancial del cartílago. Y cuando se utilice la vía externa, hay que recomendar dejar soportes laringeos de este silicón para así evitar que haya una recidiva de la estenosis por el proceso de la cicatrización. Bueno, continuando con la exposición, tenemos a la glotis, que está formada por las cuerdas vocales verdaderas y los aritenoides, tanto en su porción anterior, que es membranosa, formada por la que va a ser el ligamento vocal o tiroaritenoides inferior. Su parte posterior o cartilaginosa, no formada por la apófisis vocal del aritenoide. Siguiente, por favor. Vamos a tener 2 tipos de músculos en esta área. Tanto vamos a tener al cricoaritenoideo o posterior del músculo o posticus, y al otro músculo aproximador del glotis, ¿no? Se va a ser el músculo cricotiroideo o músculo anticus. En la patología más resaltante de la glotis, siguiente diapositiva. Vamos a tener a la estenosis por cuerpo extraño. Dentro de estas va a estar más caracterizada por ser frecuente a la edad pediátrica.
Los síntomas van a estar dados tanto en el estridor laringio, la disnea progresiva continua, la disfonía y la voz ronca, ¿no? Esto, en la imagen vamos a ver la nasofaringoscopía, que nos va a ayudar tanto a un diagnóstico de una estenosis glótica y podemos ver también, ¿no?, una estenosis de las cuerdas vocales. En estudios de imágenes vamos a tener la laringoscopía, tomografía computarizada de cuello y tórax, incluso una radiografía de tórax para ver un cuerpo extraño. Siguiente. Bueno, continuando la estenosis subglótica, vamos a ver que, pues en general se pueden ver que son de tipo congénito, inflamatorio, traumático y tumoral. Vamos a ver que en el 10% de los pacientes en las intubaciones bucotraqueales, que son difíciles, se puede presentar, ¿no? Más bien, cuando hay una frecuencia de una estenosis glótica adquirida o muy grave para requerir una traqueotomía, vamos a ver que va a ser menor del 1%. Y en los neonatos y lactantes que van a tolerar bien las intubaciones endotraqueales prolongadas, pueden generar este tipo de estenosis glótica. Considerando, ¿no?, que si es que al neonato se le pone la intubación por 20 o 30 días, vamos a ver que el riesgo de intubación o, bueno, de estenosis glótica se va a incrementar de una forma considerable. Entonces, tenemos que tener en cuenta algunas situaciones para ver la frecuencia de este tipo de anomalías que pueden considerarse como la edad del paciente, el tamaño del tubo endotraqueal, la presencia de infección, un traumatismo durante la intubación, hipotensión, hipoxemia, movimiento, movimiento del tubo y la cabeza del paciente con una fijación inadecuada del tubo endotraqueal, una hidratación diferente o que haya padecido de intubaciones múltiples, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Vamos a ver también que existe una escala llamada Grunfas que se propuso para ver los parámetros objetivos de las estenosis subglóticas, que vamos a ver en 4 grados, ¿no? Una estenosis menor de 5 milímetros, con una luz laríngea mayor de 6 milímetros, un grado 2 con una estenosis de 5 a 10 milímetros de largo, con una luz laríngea de 4 a 6 milímetros, de grado 3 con una estenosis de 10 a 15 milímetros de largo, con una luz laríngea de 2 a 4 milímetros, y el grado 4, que va a ser una estenosis de 15 milímetros o más de largo, con una luz laríngea menor a 2 milímetros. También vamos a ver que las estenosis pueden tener diferentes presentaciones, pueden ser blandas, duras, cartilaginosas o mixtas. Otra causa de esta estenosis subglótica es la idiopática, la cual va a ser rara, va a progresar de manera lenta, se va a relacionar con un proceso inflamatorio, va a ser inespecífico y lo bueno es que se va a limitar solo a la región subglótica y a los 2 primeros anillos traqueales, ¿no? Vamos a ver que predomina en el sexo femenino entre los 30 y 50 años de edad y se vincula con un reflujo gastroesofágico en algunas personas, con enfermedades autoinmunes en otras personas con enfermedades respiratorias y algunas enfermedades colágenas autoinmunes también como la granulomatosis de Wegener, traumatismos externos, procesos infecciosos y, bueno, predisponentes, ¿no? Vamos a ver que el diagnóstico se determina a través de una laringoscopía directa y algunas veces una radiografía lateral del cuello va a mostrar el sitio de la estenosis. Son más útiles las tomografías y las resonancias magnéticas, ¿no? Generalmente las resonancias magnéticas son capaces de delimitar la forma apropiada del sitio de trastorno. Con respecto a los síntomas, vamos a ver que los pacientes pueden presentar grados variables de disfonía, disnea, relacionada al ejercicio, y va a ser importante señalar que estas estenosis, cuando son mínimas, pueden permanecer sin diagnosticarse varios años. Siguiente.
Bien, en cuanto al tratamiento, vemos que vamos a dividirlo en procedimientos de tipo quirúrgico endoscópicos y de tipo abiertos, ¿no? Entre los quirúrgicos endoscópicos tenemos lo que es la resección endoscópica con láser de dióxido de carbono. Principalmente este va a servir para eliminar lo que es el tejido cicatrizal que causa la estenosis, y este procedimiento puede estar combinado con la dilatación para mejorar resultados. En cuanto a la dilatación endoscópica única, se usa un dilatador endoscópico, ¿no? Para ensanchar gradualmente lo que es el área que está estrechada, y se puede realizar como un tratamiento único o como parte de un enfoque multimodal. Siguiente. En cuanto a la dilatación con balón, en este caso se va a introducir un balón dilatador de endoscopio en la subglotis y se va a inflar para expandir lo que es el área estrechada. Este procedimiento puede llegar a repetirse en varias sesiones para lograr un buen resultado. En cuanto a la incisión endoscópica, en esta se van a realizar pequeñas incisiones en el tejido cicatrizal para lo que es liberar la tensión y con eso mejorar el paso del aire. Siguiente. Bien, en cuanto a los procedimientos quirúrgicos de tipo abiertos, tenemos lo que es la resección y reconstrucción, conocida como la laringotraqueoplastía. En este procedimiento, principalmente lo que buscamos es extirpar el área estrechada y luego se reconstruye la vía respiratoria, utilizando diferentes técnicas como podría ser la renostomosis primaria, que vendría a ser la unión directa de los extremos de la tráquea, o la colocación de injertos en los tejidos. Luego tenemos la traqueotomía ampliada, que va a ser usada en casos graves de estenosis subglótica, ¿no? Y puede ser necesario realizar una traqueotomía ampliada. Esto se realiza temporalmente y puede servir como una medida de alivio mientras se planifica ya otro tipo de procedimientos. Siguiente. Bien, en cuanto a la monitorización según la clasificación de Cotton-Mayer, como ya lo han explicado anteriormente, podemos ver las recomendaciones, ¿no? En cada caso, en el grado 1 se recomienda una resección endoscópica con láser de dióxido de carbono con o sin dilatación, según la longitud menos de 1.5. En algunos casos de grado 2 se recomienda lo que es la resección endoscópica con láser con o sin dilatación, igualmente de longitud menor a 1.5. En el grado 3 también se recomienda resección endoscópica con láser de dióxido de carbono. Y grado 1, 2, 3 y 4 severos se considera ya la cirugía abierta a estenosis que sean mayores a 1.5 centímetros. Siguiente. En cuanto a las principales terapias adjuvantes, tenemos las que son terapias con esteroides, como los corticoides, la prednisona, dexametasona, el triamcinolona, ¿no? Que pueden administrarse de manera sistémica o intravenosa. También tenemos los medicamentos inmunosupresores, entre ellos principalmente el tacrolimus o el microfenidato de mofetilo, y la terapia con factores de crecimiento, ¿no? Que algunos estudios han investigado el uso de estos para estimular la regeneración del tejido sano en la parte de la subglotis. Entre estos tenemos el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Siguiente. Y bueno, eso sería todo, doctora. Gracias. Listo, jóvenes. Entonces, el día sábado a las 7 les tomo su examen. Por favor, un aula en la Arapa, me reservas, Ronnie, ¿sí? Listo, hasta mañana, chicos, nos vemos.